para, para esta clase, para esta semana y la siguiente, vamos a trabajar esta guía que ustedes, imagino, ya debieron haber descargado porque se las envié incluso por WhatsApp, ¿cierto? Para estas 2 semanas vamos a ver 2 temas. El primero de ellos es cómo determinar las coordenadas de un vector teniendo módulo y dirección, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver esta semana, ¿sí? Y lo vamos a ver de forma gráfica, es decir, con regla, transportador, lápiz y todo eso que les dije que trajeran, ¿sí? Y de forma analítica, es decir, de forma matemática, ¿ok? De cómo calcular esas coordenadas, ¿listo? Y la siguiente semana va a ser suma de vectores, ¿ok? Hay 3 actividades, para esta semana hay 2 actividades, hay que calcular aquí las componentes o las coordenadas del eje X y del eje Y de estos vectores, ¿cierto? Y la actividad 2 va a ser exactamente lo mismo, pero en la actividad 1 va a ser de forma gráfica, que es lo que voy a pasar a explicarles en 2 minutos, y la actividad 2 es para hacerlo de forma matemática, que es lo que vamos a ver el viernes, ¿ok? Y la suma de vectores, que va a ser lo que vamos a hacer la semana entrante. Para esta actividad 1 y 2 solo van a tener que hacer 3 ejercicios, ¿sí? Miren que hay 6 ejercicios, pero ustedes solo hacen 3, tampoco es tan difícil. Y escogen los 3 que ustedes quieran. En teoría, ninguno debería tener los mismos ejercicios del otro, ¿ok? Porque ustedes van a poder escoger los 3 que ustedes quieran de aquí, los 3 que ustedes quieran de aquí, y para la otra semana también van a escoger cualquiera de estos 5 ejercicios, van a escoger 3 ejercicios de estos 5 para que los realicen, ¿ok? Entonces vamos a empezar a realizar, a calcular las coordenadas de un vector, ¿cierto? De un vector teniendo módulo y dirección, pero para eso recordemos lo que hacíamos la semana pasada. La semana pasada les recuerdo que nosotros lo que hacíamos era que teníamos un vector, ¿cierto? Ese vector que ustedes ven ahí rojo, ese vector tenía un módulo, ¿cierto? Un módulo, es decir, tenía un tamaño, ¿sí? Y tenía un ángulo, pero ese tamaño y ese ángulo, el tamaño que es el módulo, nosotros teníamos que calcularlo. Es decir, yo la semana pasada, lo que vimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, yo les daba esto, ¿cierto? Ya teníamos las coordenadas y con las coordenadas calculábamos el módulo, ¿cierto? El módulo, recuerden cómo era, coordenada de x al cuadrado más coordenada de y al cuadrado, ¿cierto? Y por favor los micrófonos, colabórenme con los micrófonos, por favor, para que no tenga que salirme yo de aquí hasta la página e interrumpir la clase, ¿ok? Entonces, para calcular el módulo, ¿cierto? Y con esas mismas 2 coordenadas calculamos el ángulo del triángulo rectángulo que se forma aquí, ¿cierto? Voy a dibujarlo aquí abajo, ¿sí? Que lo dibujamos como con tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre x, ¿listo? Así lo calculamos. Y después, dependiendo de si estaba en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, ¿cierto? Dependiendo de qué cuadrante estaba, calculábamos lo que nos interesaba al final, que era la dirección. Bueno, entonces, dependiendo de dónde se encontraba, calculábamos la dirección, ¿cierto? Que tenía varias ecuaciones dependiendo de dónde se encontraba, dependiendo de dónde se encontraban las coordenadas, dependiendo de dónde se encontraba en el cuadrante, ¿ok? Eso es lo que hacíamos la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, bueno, la semana pasada cogíamos con las coordenadas, ¿cierto? Y con eso calculábamos módulo y dirección. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora el ejercicio nos va a dar el módulo. Acá que se me... Ahora el ejercicio nos va a dar el módulo, ¿cierto? Y nos va a dar la dirección, ¿sí? Y nosotros con el módulo y la dirección tenemos que calcular estas coordenadas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a hacer lo contrario que hacíamos la semana pasada. Repito, la semana pasada, ¿qué hacíamos? Sacábamos nos daban las coordenadas, ¿cierto? Es decir, el vector
5,7, por ejemplo, como este que está acá, el 8,5, perdón, ¿sí? Y con eso calculamos módulo de dirección. Ahora vamos a hacer estos ejercicios, estos 3 en esta clase, para que ustedes vean cómo calculamos ahora lo contrario. Miren que ahora me están dando el módulo, ¿cierto? El módulo de 3 vectores y sus respectivas direcciones. ¿Y qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular esto, la coordenada de ese vector. Lo vamos a hacer de forma gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para eso, pues me imagino que ustedes tienen sus transportadores. Hay dos tipos. Acá tengo estos dos tipos de transportadores, ¿cierto? Yo tengo los dos acá porque para explicarlo de las dos maneras, ¿ok? Para que no haya de pronto ningún tipo de inconveniente con el estudiante que tenga cualquiera de esos transportadores. Entonces, mire, hay una regla, ¿no? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer para nosotros realizar y calcular las coordenadas de un vector de forma gráfica, recuerde que hoy vamos a hacerlo de forma gráfica, el viernes lo vamos a hacer de forma matemática. Para hacerlo de forma gráfica, ustedes deben coger su transportador. Bueno, para eso deben tener un plano cartesiano, ¿cierto? Allá en su cuaderno, ¿sí? Y lo dibujan, donde cada dos cuadritos, ustedes van a decir que cada dos cuadros, voy a dibujarlo acá un momento, en su cuaderno está separado por unos cuadritos, ¿cierto? Si es cuadriculado. Entonces, en ese cuaderno ustedes van a decir que 2 cuadros son 1 centímetro. Si ustedes cogen su regla, ¿sí? Y lo ponen sobre la cuadrícula de ustedes, a ustedes les va a dar 1 centímetro cada 2 cuadros, ¿sí? A mí aquí no, porque obviamente yo esta cuadrícula la saqué de GeoGebra, pero a ustedes sí le van a dar 2 cuadritos cada dos. ¿Qué voy a hacer para que ustedes se den cuenta? Ustedes cogen la regla y la ponen sobre su cuaderno y se van a dar cuenta que 2 cuadritos van a ser 1 centímetro, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a hacer que me case aquí para cuadrar esta regla. Qué pena la demora, pero ustedes entenderán que esto es jodido por acá. Listo. Ahí. Listo. Entonces, miren, según mi regla, aquí me cuadra un cuadradito con un centímetro. A ustedes allá en su cuaderno le van a casar 2. Hay que tener en cuenta de que hay cuadernos grandes, sobre todo los anillados grandes, que cada cuadrito vale, creo, es más grande, ¿sí? Los cuadros de los rectángulos, cuadraditos de los cuadernos anillados grandes son más grandes que lo normal, entonces no les va a casar 1 centímetro, ¿sí? Con cada uno de estos cuadros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la idea es que una unidad va a ser 1 centímetro, ¿cierto? Aquí donde yo tengo la regla, una unidad va a ser 1 centímetro. ¿Listo? Espero que eso quede claro. Entonces, en este lado aquí, yo voy a poner en este lado acá, yo voy a poner una guía donde voy a decir que un cuadrito, que es 1 centímetro en mi regla, va a ser una unidad, ¿sí? Y aquí, en la parte de abajo, también va a ser una unidad. Apenas la guay, pero un cuadro va a ser una unidad, ¿cierto? Es decir, 1 centímetro. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, vamos a coger, voy a mover esto aquí, vamos a coger el transportador, ¿cierto? Y lo vamos a ubicar en el medio. Este transportador de aquí voy a cogerlo y voy a ponerlo aquí en el medio. Miren, ustedes deben tener en cuenta de que el transportador en la parte derecha, en el eje X, en el eje positivo de X, debe casar con 0 grados, ¿cierto? Los transportadores tienen 2 escalas, una que está arriba y otra por debajo. Una que empieza en 0 en la derecha y la que está por debajo, miren que en este caso empieza en 180, ¿cierto? Vamos a escoger la que empieza en 0 porque
si se dan cuenta, va creciendo en este sentido. Y este sentido es el sentido de las manecillas del reloj, que es el sentido en el cual se miden los ángulos, aquí. ¿Por qué la escala baja empieza a 180? Porque esta es para medir los ángulos de esta forma, en el sentido horario, ¿sí? Pero como les repito, los ángulos se miden en sentido antihorario. Entonces vamos a escoger ese transportador, ¿cierto? Donde en el lado derecho inicia en 0, aquí, ¿ok? Tienen que casar el 0 con la línea. Y al lado derecho va a casar el 180, ¿cierto? Arriba, con el eje Y, tiene que casar el 90 y abajo tiene que casar el 270, ¿ok? Para los que tienen este transportador grande, ¿sí? En cambio, para los que tienen este transportador, el pequeño, el que parece que fuera la mitad de este grande, ¿sí? Es lo mismo, solo que él no va a tener acá, le doy la vuelta, ¿sí? Lo ubico aquí en la mitad y lo mismo hago que coincida el 90 con el 0, no me coincide acá, no me deja, no sé por qué. Bueno, pero digamos que ahí está, digamos que ahí coincide. Qué problema, man. Bueno, a mí no me deja coincidir acá porque estamos en PowerPoint o por lo que sea, pero ustedes allá a mano sí lo pueden hacer. Entonces debe coincidir el 90 con el eje Y, el 0 con el eje X positivo y el 180 con el eje X negativo, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos y ubicamos acá este vector y miren cómo vamos a realizar el vector de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer el primer ejercicio que me muestran acá. En este primer ejercicio, ¿sí? Voy a poner la regla aquí. Dice cuáles son las coordenadas de un vector A que tiene un módulo de 4 unidades, ¿cierto? Es decir, ese vector tiene un tamaño de 4 unidades, pero ya sabemos que en lo que estamos haciendo, una unidad es 1 centímetro, ¿listo? Es decir, prácticamente tiene 4 centímetros y una dirección de 60 grados, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger el transportador y lo vamos a ubicar como ya les enseñé, ¿cierto? Y vamos a marcar una línea ahí donde encontramos los 60 grados. Entonces, una línea, no, un puntico, mira, ahí donde está los 60 grados, hago un punto, ¿sí? Ahí hago un puntico, ahora pito el transportador, ¿sí? Me llevo la regla para acá y voy a hacer que la regla, voy a hacerla iniciar el 0, mire, el 0 en todo el centro del plano cartesiano y que pase por el punto que dibujé con el transportador, ¿cierto? Entonces, espérense a ver, ahí más o menos, bueno, ahí más o menos no me falta, ustedes ahí lo pueden cuadrar mejor, ¿no? Yo acá me complico la existencia, pero se supone que ustedes allá no tanto haciéndolo a mano. Listo, ahí me casó, exacto, vean. Ahí donde está, ahí voy a dibujar el vector. Entonces, voy a dibujar la línea, ¿sí? En este caso yo lo tengo aquí en este. Ahí, listo. Pero mire, el vector me dice que es de 4 unidades, mide 4 centímetros. Entonces voy a trazar la línea hasta donde dice 4 centímetros, ¿cierto? Que es 4 unidades. Ahí, ahí, listo. Miren, ahí me queda el vector, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo dibujo, espera que me quedó muy grande, ahí, miren, exactamente 4 centímetros. Quito la regla, ¿cierto? Y ya ya habiendo dibujado el vector del tamaño de 4 unidades con el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Paso a realizar unas líneas imaginarias, mírenlas acá, ¿sí? Dibujo una línea desde la cabeza del vector que vaya hasta el eje X. Traten de hacer esas líneas con el lápiz con buena punta, que le hayan sacado punta reciente, porque si no le quedan muy gruesos esas líneas. Y cuando vayan a medir ahorita, que se van a dar cuenta, eh,
la mina del propio lápiz va a medir más de 1 milímetro. Sí, eso le va a traer problemas al momento de la medición. Entonces, ojalá la línea fuese lo más delgada posible. Entonces, miren, así como lo hice aquí, debemos generar un rectángulo, miren, un rectángulo con la cabeza del vector. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las coordenadas? Cogemos la regla y vamos a medir en X cuál es la coordenada en X. Miren, entonces cogemos la regla y me voy a ir aquí en 0, que yo creo que no va a poder meterlo ahí en 0. Bueno, ahí me queda, ahí no me queda tan exacto, pero ya saben que no es mi culpa, sino del computador. ¿Ok? Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Si se dan cuenta ahí, voy a maximizar este pedacito. Miren, ahí. Si se dan cuenta, en X cuánto mide, vamos a coger desde el centro del plano cartesiano hasta donde me dio la marca. Miren, me mide 2 centímetros exacto, es decir, 2 unidades, ¿cierto? Ese es el vector A, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que la coordenada del vector A, ¿cierto? En X es 2. 2 positivo, ¿cierto? ¿Por qué 2 positivo? Porque mire, ¿hacia dónde va el vector? Hacia la derecha, ¿cierto? Y si en X va hacia la derecha es positivo, ¿ok? Coma, ahora vamos a mirar en Y. A ver, ahora vamos a mirar en Y. En Y vamos a coger esta regla, ¿cierto? Ustedes allá lo cogen normal, aquí me toca, ya saben cómo. Bueno, y al parecer no me lo va a dejar poner exactamente ahí. Bueno, digamos que ahí. No me lo dejo poner exactamente, pero bueno, ustedes allá sí pueden. Vamos a mirar acá cuánto me da la coordenada en Y. Miren, en Y vamos desde 0 y subimos hasta 3, a pesar de que está un poquito desfasado, ¿sí? Viene siendo 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. ¿Sí? Miren que aquí me marca 3.5. Ustedes van a escoger allá en su cuaderno lo que les haya dado, ¿no? 3.5. Entonces yo aquí pongo que ese es el vector A, el vector que le llamamos A, con coordenadas 2,3.5, ¿no? Recuerden que ese punto, el punto decimal lo dibujamos, pues la coma decimal, perdón, lo dibujamos como punto y la coma esa que es de separador, eh, lo dibujamos como una coma, ¿listo? Y lo hacemos de esa forma para no confundir el punto decimal con el punto, con la coma de separador, ¿ok? Y miren, así de sencillo se hace un vector, se calculan las coordenadas de un vector de forma gráfica, ¿sí? Sencillo, ¿cierto? Bastante sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos con el otro transportador, con el otro transportador vamos a hacer el ejercicio 2 ahora. Listo, ya este ejercicio 1, sencillo, miren que la coordenada dio 2,3.5. Listo, es decir, en X vale 2, miren que en X vale 2, acá incluso en la cuadrícula de GeoGebra que yo tengo acá, que es la misma cuadrícula de su cuaderno, le da 2 y hacia arriba en Y le da 3.5, aunque aquí prácticamente es 3.4, pero recuerden que es porque la regla a mí no me casa, no me queda exacta en el centro del plano cartesiano, pero a ustedes sí les va a quedar exacto, ¿ok? Vamos a hacer ahora este segundo ejercicio, ¿sí? Miren, que ahora tenemos un vector que se llama el vector B, ¿cierto? Que tiene un módulo de 5.3 unidades, es decir, 5 centímetros y 3 milímetros, y una dirección de 324. Entonces, vamos a hacer ese vector. Voy a coger este vector, lo voy a desbaratar porque ya lo hicimos. Igual esto va a quedar grabado, y me imagino que ustedes van haciendo también el ejercicio ahí en el cuaderno, o eso esperaría yo. Listo, entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita. Para hacer el ejercicio 2, ¿sí? Vamos a coger el transportador. Aquí. Ya sabemos que lo hacemos coincidir. Bueno, ahí el 90 no me quiere coincidir.